de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en conjunto con la delegación de la Facultad de Jurisprudencia. El desarrollo del conversatorio será de la siguiente forma. El ponente expondrá su presentación y posterior a eso se realizarán preguntas, las cuales podrán escribir en el mismo chat de este conversatorio, adicionales a las que ya fueron enviadas al link de inscripción. Recordamos apagar micrófonos y cámaras para poder tener un mejor desenvolvimiento del evento. Muchas gracias al doctor Carlos de Tomaso por poder estar presente en este tiempo con nosotros y sobre todo estar dispuesto de fomentar la academia. El tema de hoy será el análisis constitucional de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir el COVID-19 que fue enviada por el Ejecutivo. El doctor Carlos de Tomaso es socio del estudio jurídico Romero Menéndez. Es especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Humanos y Derecho Corporativo. En el ámbito académico, es docente titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sin más que decir, bienvenido, doctor. Ok, ¿ahí me están escuchando? Luciana, ¿me confirma si me están escuchando? Sí, ok. Entonces, espero que me estén escuchando. A ver, ahí estoy recibiendo los chats. Sí, perfecto, gracias. Saludos a todos, espero que se encuentren antes que nada muy bien. Yo me encuentro en la ciudad de Houston. Aquí, un minuto, por favor, voy a prender la luz. Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Houston desde el 25 de febrero que salí de viaje y no he podido regresar. Así que me alegra mucho poder dar esta charla y tener este conversatorio con ustedes. Pues el tema que vamos a tratar es la ley de ayuda humanitaria y para combatir el COVID, que el gobierno nacional la ha enviado a la Asamblea Nacional. Como ustedes saben, estamos viviendo una emergencia. En esa emergencia o en el contexto de esa emergencia, el presidente de la República ha utilizado su facultad constitucional de declarar estado de excepción. Y dentro del estado de excepción o dentro de las facultades que tiene el presidente dentro del estado de excepción están la de enviar leyes con el carácter de urgente. ¿Ok? Es la única posibilidad que tiene o que existe de que el presidente pueda mandar más de una ley económica urgente al mismo tiempo, y de hecho ha mandado dos. Ha mandado la ley de ordenamiento de las finanzas públicas y ha mandado esta ley que se llama Ley Humanitaria para combatir el coronavirus. ¿Ok? Entonces, esa ley está para el primer debate. De hecho, ayer me mandaron un poco los comentarios del primer debate. Yo comparecí, de hecho, a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea la semana pasada. Les hice una presentación y es un poco la presentación que vamos a mirar ahora y luego vamos a compartir otras cosas. Así que voy a tratar de compartir en pantalla. Ustedes, si no se ve, ustedes me avisan, por favor, porque voy a tratar de compartir. Vamos a ver, si se ve. Luciana es la única que te estoy viendo. ¿Sí se puede ver? Sí, perfecto. Ok, entonces, vamos a ver si la puedo hacer en toda la pantalla. Ok, voy a compartir la ley. ¿Qué comentarios tengo a la ley? Primero, cuando ustedes se fijan en el nombre de la ley y la ley tiene un nombre que se llama Ley Humanitaria espérense, déjame ver. Dice Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID. Lo que a mí me venía a la mente es que en esa ley yo iba a poder mirar, no sé, alguna estrategia médica, algún parámetro importante de cómo combatir la enfermedad. Y en virtud de esa estrategia médica, de repente, obviamente nos imaginamos que puedan venir cargas tributarias para nosotros, para ustedes y para mí. Sin embargo, con sorpresa, como ustedes saben, todo proyecto de ley viene con una especie de exposición de motivos, es decir, un informe que eleva el presidente de la República
justificando la razón de la ley y luego propone el proyecto de ley. Pues en ese informe de justificación de la ley, lo que hay es una elegante descripción de que el país está quebrado. No hay nada del coronavirus, no hay nada de que me diga, mira, la estrategia médica va a ser esto, necesitamos comprar respiradores, necesitamos test rápido, vamos a hacer una estrategia epidemiológica de esta manera. No. Lo que te dicen es que el país está quebrado, que la carga burocrática es gigante y te van poniendo cifras macroeconómicas. Ustedes pueden ver, le he mandado a Jorge Moreno el proyecto de ley, si se los pueden mandar por chat o no sé si hay alguna forma de mandarlo. Bueno, está toda una información económica en la primera parte, lo cual nos lleva a decir que esta ley es una ley que intenta tapar el hueco económico, lo cual ya de por sí eso tiene unos efectos en la visión constitucional que pueda yo tener de esta ley. ¿Por qué digo que tengo una visión? Porque para que una ley tributaria sea constitucional, la ley tiene que tener unos objetivos. Y si las herramientas que se plantean para cubrir esos objetivos no coinciden, pues ya de por sí es inconstitucional. Es decir, si yo me planteo erradicar la enfermedad, pero lo que planteo no sirve o es para otra cosa, ya de por sí es inconstitucional. Entonces, esta ley me plantean toda una justificación económica, pero nunca me hablan de la estrategia médica, nunca me hablan de los fines de la ley, porque si a mí me ponen una carga tributaria para pagar parte de la estrategia médica, yo no la discuto. Pero cuando a mí me ponen una estrategia médica, no me ponen una estrategia médica, sino que me hablan de la quiebra que está en el país, yo la discuto. Y de hecho, para que ustedes tengan una idea, ahí se menciona que la carga, el costo de la burocracia en el 2019 era de 9,000 millones de dólares. Imagínense, el sueldo o los sueldos de la burocracia cuestan 9,000 millones de dólares, ¿no? Y esta ley esperan recaudar con nuestros tributos solo 1,200 millones, es decir, que igual tienen una deuda, una brecha gigantesca. Pues bien, dentro de los objetivos de la ley, vamos a decir que la ley se divide en varias partes, yo diría que en 5 partes. La primera parte es un régimen de contribuciones solidarias, los nuevos impuestos. ¿Alguien me estaba diciendo algo? ¿No? Ok. Hay 5 partes en la ley. Una parte que es del régimen de contribuciones solidarias, o sea, los nuevos impuestos. Un régimen de medidas solidarias, donde se hablan de temas laborales y de seguridad social. La tercera parte es la creación de una cuenta especial sobre la cual ya me referiré, que es una cuenta donde se supone van a ir a parar nuestros fondos, nuestros aportes. Luego hay una parte que tiende a hablar sobre los contratos de trabajo. Y luego, como quinta parte, hay un régimen de concordato. ¿Qué es un régimen de concordato? Es un régimen para hacer quiebras de las empresas, quiebras ordenadas, ¿okay? Que se utiliza mucho en los Estados Unidos. Pues yo me voy a referir primero ahí está un poco a la contribución de mejoras, a la contribución especial de las empresas y personas. Voy a hablar algo de los asuntos laborales. Tengo una raya ahí cruzada en la pantalla que no sé quién la hizo por error, pero en todo caso, si la pueden quitar porque me va a afectar toda la presentación, no sé cómo se hace. Voy a hablar sobre asuntos laborales, vamos a hablar sobre un tema de seguridad social que nos preocupa también y sobre las medidas de protección social. Pues bien, vamos a hablar primero sobre las contribuciones especial de las personas, ¿ok? ¿Qué es esto? La ley plantea nuevos impuestos. Le ponen un nombre bonito porque te ponen contribución voluntaria para personas y empresas. Resumen, nuevos impuestos, ¿ok? Nuevos impuestos. No hay que darle la vuelta. Este es un impuesto, una carga especial que va contra nosotros. Yo les debo recordar, queridos alumnos, que el 31 de diciembre ya hubo una carga tributaria. Hubo una reforma tributaria el 31 de diciembre del 2019, donde también nos decían, por única vez vamos a pagar ahora estos nuevos impuestos y aplicaron unos impuestos a las empresas y a los dividendos de las empresas.
Ok. ¿Ahí sí me escuchas, Luciana? ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Debo decirles que ya el 31 de diciembre, hubo una reforma tributaria que estableció nuevos impuestos a las empresas con el título diciéndole por una sola vez y temporalmente. Bueno, y ahora estamos abril y otra vez tenemos otra carga. Miren el impacto hacia las empresas. Ok, ¿qué es lo que quiero mirar de las contribuciones voluntarias? Es que las contribuciones, cuando yo voy a crear un impuesto, tengo en la Constitución unos principios que tienen que cumplirse para que ese impuesto sea constitucional. Es decir, si bien los diputados, porque recuerden ustedes que los impuestos tienen reserva de ley. ¿Qué significa esto? Que solo se puede crear un impuesto por ley, ¿ok? Solo se puede crear un impuesto por ley. Si bien los diputados tienen libertad de crear un impuesto, hay ciertas limitaciones. Una limitación primera es que solo el presidente de la República puede presentar proyectos que crean impuestos. Así lo ha pasado, así lo ha hecho el presidente y ahí está. Segundo, que los diputados, al crear un impuesto, tienen que respetar estos principios constitucionales que ustedes los tienen en pantalla. ¿Ok? Esos principios constitucionales son los que voy a leer. Dicen, el régimen tributario se va a regir por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudadora. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo. Estimulará el empleo, no el desempleo. El empleo, la producción de bienes y servicios, las conductas ecológicas, sociales y económicas y responsables. Solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante una ley se puede establecer, modificar o exonerar o extinguir tributos. Todo lo que está en rojo es importante para lo que voy a explicar. Repito, solo mediante una ley se puede no solo establecer, sino modificar, exonerar y poner las causas de extinción de un impuesto, ¿ok? No puede ser delegada esa facultad, tiene que estar todo en la ley. Pues bien, estos principios que están en la Constitución están solamente nombrados los nombres. ¿Cómo se llaman esos principios? Pero yo quiero explicarles a ustedes qué significa cada uno de estos principios y lo voy a hacer no en base a un criterio de tributarista, sino desde la óptica constitucional. Los criterios que voy a exponer a continuación son lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional de algunos países dicen que significan estos principios, ¿no? Especialmente la jurisprudencia de la Corte de Colombia y especialmente la jurisprudencia de la Corte de España, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué significan esos principios. Espérate que no me deja avanzar. Ok. ¿Qué significa el principio de legalidad? Ya lo dijimos, que los tributos tienen que ser creados mediante una ley. Pero no se queda ahí el principio de legalidad. Todos los elementos del tributo tienen que estar en la ley. Es decir, yo no puedo crear en la ley una parte del tributo y luego decir, el SRI reglamentará otra parte del tributo. ¿Ya? Eso es inconstitucional y eso se está haciendo en esta ley. El segundo principio es el de certeza, que va muy de la mano con el constitucional. El principio de certeza significa que la norma que establece el tributo debe fijar con claridad y de manera inequívoca todos los elementos que la integran, los hechos y las bases gravables, las exenciones. En otras palabras, cualquier cosa que no se, que constitutiva del elemento del tributo que no esté en la ley y que se delegue, se vuelve inconstitucional, porque tenemos el derecho a que todo esté en la ley, porque eso nos da la certeza de la norma. Luego está el principio de progresividad. Persigue que el sistema tributario sea justo, que se debe tomar en cuenta al momento de crear el tributo la capacidad contributiva de las personas, de tal forma que quienes tienen más capacidad deben asumir obligaciones mayores. Esto es lo que protege el principio de progresividad.
yo debo al momento de crear el tributo de analizar cuál es la capacidad contributiva de las personas. ¿Cómo están las personas? ¿Hay algún grupo que esté especialmente afectado o no? Diferenciar los grupos de personas, ¿ok? Para poder crear el tributo de tal forma de que el que tenga más capacidad contributiva en el momento que lo estoy creando, pague más, y el que no puede pagar, no pague. Ese es un poco el sentido del principio, ¿ok? Luego está el principio de equidad, que establece que quienes se encuentran en situaciones similares con igual capacidad económica soporten una carga tributaria igual. Voy a repetir, quienes se encuentren en situaciones similares con capacidad económica similar soporten una carga tributaria igual. En otras palabras, yo no puedo poner a dos grupos diferentes de personas con una misma carga tributaria igual porque estoy rompiendo este principio. El principio de irretroactividad, que es otro de los que rige. La ley que impone un tributo no puede aplicarse a hechos generadores ocurridos antes de su entrada en vigencia. Para los que no estén familiarizados con esto, ¿qué significa el hecho generador? Significa qué situación tiene que darse para que yo esté obligado a pagar el tributo. Y lo que te dicen es, yo no puedo tomar como hecho generador, como base para el cálculo de un tributo, algo que está en el pasado, sino puedo tomar algo que va a venir en... Es decir, que de cierta manera tú no debes saber cuánto vas a recaudar porque solo se puede dar sobre hechos futuros y no sobre hechos pasados. ¿Ok? Esos son los principios que están establecidos aquí en la Constitución, como yo les decía. Ahora, habiendo explicado eso, un minuto, por favor. Habiendo explicado eso, quiero ir al texto de la ley. Sí, me confirma si lo están viendo, por favor, el texto de la ley. Déjame ver que lo veo. Luciana, ¿sí se está viendo el texto de la ley? ¿Sí? Ok. Si yo voy, vamos a ir al texto de la ley para analizar el cumplimiento de estos principios constitucionales. Si yo voy al texto de la ley, fíjense, dice que se están creando. Sí, ¿alguien me está hablando? ¿No? Está bien. Si yo voy al texto de la ley y veo que se están creando dos contribuciones especiales, una contribución humanitaria temporal de personas, bueno, pues vamos a analizarla en función de estos principios. Fíjense cómo está el texto. Fíjense cómo está el texto. Doctor, hay dos Sí. personas que dicen que no pueden ver el texto de la ley. ¿Y el resto? Varias, no. Ya ahorita sí, algunas. A ver, espérate un minuto. Déjame ver cómo soluciono esto. Un minuto. Ok, déjame ver si ahí puedo compartir pantalla. Pizarra no quiero. Un minuto, por favor. Déjame ver cómo lo soluciono. Siguen sin ver, ¿no es cierto? Sí, no se ve. Espérenme un segundo que no sé cómo solucionar esto. ¿Ahí están viendo la presentación o no? La presentación que estábamos viendo. ¿Me confirman si ahí están viendo la presentación que estaba viendo o no? No. Ok. Un minuto, déjenme ver qué pasa.
Ok, ahí sí me están viendo, ahí estamos viéndonos todos, ¿no es cierto? Ahí me están viendo, ¿no es cierto? Sí, a usted. Ya, ahora déjame ver si aquí puedo compartir. ¿Me confirman si ahí están viendo la ley? Sí, ahí sí se ve. Ya, perfecto. Les decía, entonces, si nosotros analizamos el contexto de la ley, aquí ya me parece que este es el proyecto que ya está, no, este es el primer proyecto. Si ustedes se fijan, tenemos aquí la contribución especial de las empresas y tenemos el de las personas, ¿ok? Vamos a ir mirando, entonces fíjense ustedes, le ponen contribución humanitaria para el ingreso de las personas, que es lo primero que vemos, que unifican en un solo artículo a las personas, dice, las personas que tienen relación laboral con el sector público, con el sector privado. Unifican en un solo grupo a dos grupos de personas distintos, ¿ok? Pero no solo a dos grupos de personas distintos, sino que más abajo te dice que también tiene que pagar las personas que realizan actividades económicas autónomas, es decir, nosotros los profesionales. Entonces, tenemos ahí que algunos problemas. ¿Cómo se puede unificar en un mismo grupo a personas que están con diferente capacidad contributiva? Yo les voy a explicar entonces. Un empleado, vamos a comparar al empleado con el profesional. Un empleado tiene un sueldo seguro a fin de mes, ¿no es cierto? Haga lo que haga, básicamente tiene que ir a trabajar y va a recibir su sueldo a fin de mes. Entonces, si a esa persona le ponen una carga contributiva sobre su sueldo, digamos que básicamente en vez de recibir 100, va a recibir 90. Entonces, bueno, recibió 90. El profesional, en cambio, no tiene seguro los 100. El profesional tiene que tener la suerte de que en ese mes le fue bien y haber producido los 100. Y si no produjo los 100, para el profesional, esa carga que me imponen como tributo es mucho más pesada que la que el empleado que va a tener su sueldo seguro, mientras que el profesional no tiene el sueldo seguro. Entonces, vemos claramente que hay una inconstitucionalidad al haber mezclado grupos de personas que tienen distinta capacidad contributiva. ¿Ok? Distinta capacidad contributiva. Esa es la primera inconstitucionalidad. Como les dije, eso rompe el principio de progresividad, que protegía que se tiene que tomar en cuenta la capacidad contributiva de las personas, también el de equidad, porque suponen que las personas están en situaciones similares y no estás en situaciones similares los empleados públicos o privados versus los profesionales. Y yo les diría que tampoco están en una situación similar los empleados privados de los empleados públicos. Los empleados públicos, 100% seguro que van a recibir el sueldo, la burocracia con plata nuestra y del Estado. El empleado privado en estos momentos no es 100% seguro que va a recibir su sueldo. Hay empresas que llevan cerradas ya a estas alturas más de 60 días que no pueden pagar su sueldo. Entonces, si a un empleado solo le pagan el 60% de su sueldo, el hecho de que tenga que pagar un tributo le significa el doble de la carga. Otra cosa que vemos aquí en el texto, fíjense, las personas van a pagar sobre lo que ganaron en el 2019. Y en el caso de las empresas, que vamos a ver un poco más acá abajo, lo de las empresas, sobre lo que se ganó en el 2018. ¿Qué significa esto? Que están creando un tributo sobre un hecho generador que está en el pasado, lo cual viola de manera expresa el principio constitucional de irretroactividad. Es decir, nos están creando un tributo sobre una masa de ingresos sobre las cuales ya pagué impuesto a la renta. Ya pagué, incluso me pusieron también la contribución de diciembre del año pasado, de esa ley que les digo que se aprobó en diciembre, ya me pusieron una segunda carga sobre esos mismos ingresos del 2018 como una empresa. Ahora me están por tercera vez poniendo impuestos sobre los ingresos o las utilidades del 2018. Y en el caso de las personas, nos ponen la tabla, nos dicen, tú vas a pagar esto sobre lo que ganaste el año pasado.
No hay que ser inteligente para decirles o para analizar que la situación del año pasado no es la misma que de este año. Les vamos a poner los profesionales como yo. Yo el año pasado tuve un año normal y este año llevo 2 meses sin trabajar. Es absolutamente claro que no estoy en la misma situación. Es decir, me es totalmente injusto que me calcules este tributo sobre lo que yo gané el año pasado cuando debería ser sobre lo que he ganado estos 3 primeros meses del año, ¿no? O que sobre lo que voy a ganar, porque tiene que ir de la mano con la situación que estoy viviendo, o que todos los profesionales están viviendo, o que los empleados privados están viviendo. Entonces, aquí vemos una clara afectación constitucional de haber mezclado a varios grupos de personas como si fueran iguales, como si ganaran lo mismo, como si estuviéramos en capacidad similar. Además, a todos nos hacen pagar sobre el pasado, claro, el SRI ya sabe cuánto gané en el 2018, que fue un muy buen año para mucha gente, entonces sobre ese vas a pagar, o sea, me castigan como triplemente, ¿no? En situaciones hoy en día que nadie ha podido generar un solo dólar porque no podemos trabajar, porque estamos paralizados en cuarentena, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me indigna muchísimo sobre esto. Y este es el de las empresas. Las empresas te dicen, vas a pagar una contribución del 5% calculada sobre el resultado del año 2018, ¿no? Una irretroactividad total. Ahora, ¿qué más veo en esta ley, en esta parte de la ley? Te dicen aquí que también pagan los residentes o los extranjeros, y fíjense en aquí, te dicen aquí que los gerentes generales, a ellos sí, y solo a ellos sí, les permiten, si ha habido un cambio en la economía de la empresa, les hacen calcular sobre lo que ganaron, sobre los ingresos del mes de febrero del 2020. Y yo le digo, ¿y cuál es la corona de los gerentes generales para que solo a ellos, se les permita calcular el impuesto sobre lo que ganaron en el 2020, ¿no? ¿Cuál es absurdo? Luego, ¿qué más vemos? Dice, se podrán establecer exoneraciones y rebajas de esta contribución a los ciudadanos que hubiesen sido gravemente afectados durante el COVID, conforme lo definirá un decreto ejecutivo. Inconstitucional. Acabo de decir que no se puede delegar cosas que conforman un tributo para que lo haga una persona como el presidente o el SRI. Tiene que estar todo en la ley. Las causas de exención también es un elemento fundamental de un tributo. Entonces, en la ley tiene que decirse a quienes se considera grupos gravemente afectados. Si ponemos un ejemplo, personas como las que están en mi situación, llevamos fuera del país 2 meses porque nos cerraron la puerta, nos cerraron el aeropuerto, nos cerraron la puerta de entrada, no nos permitieron regresar a nuestro país, lo cual significa una violación impresionante de mis derechos. He tenido que pagar aquí, ya llevo pagando más de 60 días de hospedaje, comida aquí, pero no solo eso, sino que tengo que pagar mis pasajes para regresar. No es que el Estado me ofrece vuelos humanitarios que valen $900 por persona, que yo los tengo que pagar, y al llegar, además, me obligan y me dicen, tienes que llegar a un hotel que tú vas a pagar, que cuesta 200 diarios por 14 días. Entonces, imagínense, regresar a mi país, me significa casi, yo estoy con mi familia aquí, me significa casi $5,000. Bueno, ese gasto no lo han tenido otras personas. Entonces, por ejemplo, debería tomarse en cuenta las personas que han sido gravemente afectadas. ¿Quién más son los gravemente afectados? Facilito ponerlo. Toda familia que ha perdido a un familiar que era la base económica de esa familia. Si los fallecidos son fácilmente verificables, y es fácilmente verificable que esa persona era la que era activamente la jefa económica de la familia, pues a esa familia no le tienes que cobrar ese impuesto. Familia que han tenido que pagar gastos médicos extraordinarios porque se enfermaron 3 o 4 familiares. Hay casos en una misma familia que se han perdido 5 o 6 familiares en la misma familia. Pues no es tan difícil imaginarse quiénes son los gravemente afectados.
tienen que ponerlo en la ley, así como aquí sí ponen que las personas con discapacidad van a tener el 50% de rebaja. Y fíjense ustedes lo que dice aquí, el servicio de rentas emitirá resoluciones para la aplicación de este tributo. No, no se debe dejar que el SRI haga nada, todo tiene que constar en la ley y luego en el reglamento de la ley, ¿no? Que solamente el reglamento de la ley la puede complementar, pero no la puede variar. Entonces, en esta parte de la ley, de las contribuciones, pues yo tuve que decirles a los diputados que era evidentemente inconstitucional la ley porque rompía a los principios de irretroactividad, de equidad, de progresividad, y ni siquiera les comento algo más, que luego lo veré. Una de las cosas que dice el principio de progresividad es, tienes que analizar la capacidad de pago de cada sector. Pues bien, ¿cómo puede ser posible, les pregunto, que no se haya hecho un régimen especial para Guayas y Guayaquil? ¿Cuál es la carga que tienen contra Guayas y Guayaquil? Cuando fue el terremoto, se hizo una ley especial donde se exoneró de impuestos a las empresas y personas de Manabí y Esmeraldas. En diciembre, atención, en diciembre, se aprobó una ley donde se da facilidades de tributos y beneficios especiales a como 9 provincias de la sierra, Chimborazo, Imbabura, Tungurahua, Loja, todas las que resultaron afectadas por esas manifestaciones que hubieron en octubre. Por unas manifestaciones que hubo en octubre, que creo que hubo 12 muertos o 13 muertos, les otorgaron un régimen especial de tributos a las empresas de esas provincias. En el terremoto igual. En Guayas, en Guayaquil, al día de hoy, yo estoy en el comité de emergencia de la ciudad y lo puedo decir, al día de hoy hay más de 10,000 muertos. Repito, 10,000 muertos. Yo no sé si dimensionamos lo que es esa cantidad. La tasa de mortalidad normal de la provincia del Guayas y de la ciudad de Guayaquil era de 1,800 muertos. Es decir, que tenemos 8,000 muertos más de lo normal. ¿Cómo puede ser que esa hecatombe no tengan la humanidad de poner un artículo que diga régimen especial para Guayaquil y Guayas, en el que no solamente me deben exonerar de estos tributos, sino que además tienen que conceder beneficios, incentivos para reactivar la economía, porque desde ya les digo, nosotros vamos a ser los últimos en salir del semáforo, los últimos. Entonces es donde más tiempo va a estar paralizada la economía y lo que yo necesito no es que me cobren impuestos, sino al contrario, que el Estado me ayude a salir adelante como provincia y como ciudad para restablecer la economía que no se va a poder normalizar, yo calculo que hasta octubre, noviembre o diciembre. Entonces, hay una discriminación legal a la provincia del Guayas y a la ciudad de Guayaquil evidente y enorme, ¿ok? Pues bien, ¿qué más hay en esta ley? En esta ley hay medidas educativas para el bienestar educativo. Fíjense que han creado un artículo que establece una rebaja incluso en las universidades de las pensiones educativas. Si ustedes se fijan en este artículo, dice que esa rebaja puede darse si es que hay acuerdo. Si se fijan, si hubiere acuerdo entre los alumnos o los padres y el centro educativo, solamente ahí aplica. Sin embargo, ayer de noche que leí el proyecto de ley ya en primer debate, han modificado este artículo y ya dice que es obligatorio para las entidades educativas al menos dar el 20% de descuento con relación a lo que cobraron el año pasado. ¿Ok? Es decir, que han modificado este artículo. Aplican un mínimo, tienen que haber un 20% de descuento porque presumen que el costo de la educación virtual es menor y entonces no te pueden cobrar lo mismo. Ese descuento, yo en realidad no estoy de acuerdo en que sea obligatorio porque pueden haber colegios que tengan este descuento obligatorio, los quiebra. ¿Por qué les digo que los quiebra? Porque yo he estado en algunas reuniones con algunos colegios que me han llamado profesionalmente y me han dicho, mira, a mí si me ponen una rebaja del 20%, me quiebran porque yo tengo ya arrastrada una tasa de morosidad de los padres de un 60%. Entonces, todos los padres estos que reclaman deben al colegio hace 2 años. Entonces, si a mí me ponen eso, yo quiebro, no podría sostener. Entonces, a mí me asusta un poco este artículo de las pensiones educativas.
Han puesto otra medida que me parece bien esta parte, una medida de que no se puede desalojar, sacar a una persona que deban plata por alquiler de viviendas. Mucho ojo, no solo para viviendas. No han hecho esto para los locales comerciales, sino solo para vivienda. Entonces, me parece también un poco que debieron haberse fijado un poco en el comercio, ¿no? En impedir que te voten como comercio, me parece a mí también muy importante. En todo caso, aquí también dice que tiene que haber un acuerdo entre arrendatario y arrendador, pero no dice nada qué pasa si no hay acuerdo. Y es ahí donde yo tengo una crítica a la ley, que el Estado tiene que asumir un rol en estas negociaciones, porque vamos a ver que en materia laboral lo mismo, te dicen, hagan un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no hay acuerdo entre empleador y trabajador? ¿Qué pasa si no hay acuerdo entre arrendatario y arrendador? ¿Qué pasa si no hay acuerdo entre alumnos y colegio o alumnos y universidad? Mi criterio es que ahí tiene que intervenir el Estado, porque son relaciones donde hay desnivel, ¿no? No son relaciones proporcionales. Hay una parte débil en todas esas relaciones. ¿Quién es la parte débil entre la universidad y los alumnos? Los alumnos. Entre el trabajador y el empleador, el trabajador. Entonces, no se puede soltar la rienda y decir, hagan un acuerdo, sino que tiene que preverse. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Bueno, el Estado tiene que entrar a negociar a nombre de la parte débil o actuar a nombre de la parte débil de cada una de esas relaciones. También hay un artículo que establece que no nos pueden subir la luz, agua, teléfono, etcétera, mientras dure la emergencia. También hay una norma que dice que no me pueden vender los contratos de seguros de salud por falta de pago solo por 60 días, lo cual me parece una medida correcta. Hay también unas normas que establecen que me dan un plazo para los aportes a la seguridad social, lo cual es muy importante porque eso ayuda a la liquidez de las empresas y de las personas. Pues bien, todos estos impuestos que nos van a cobrar van a llegar a una cuenta única especial según lo que propone el presidente. Y aquí nos mintieron de frente porque el presidente salió en una cadena nacional diciendo que todo lo que se recaude aquí, para que no pase lo que pasó en Manabí, que nos cobraron impuestos, se los robaron o lo usaron para otra cosa, aquí el presidente de la República salió en una cadena y dijo, todo lo que recaude va a ser para la salud y va a ser manejado por civiles. Voy a nombrar una comisión de civiles que van a manejar ese fondo en un fideicomiso, para que nadie tenga duda de que la plata va a destinarse a la coronavirus. Bueno, pues no. En el camino, mientras la ley iba en camino a la asamblea en un Uber, se debe haber caído las páginas y se deben haber cambiado las páginas y de repente llega esto que dice que ya no hay fideicomiso. Lo que hay es una cuenta. Que la cuenta ya no la manejan 5 civiles, la maneja el presidente, como lo ven aquí. La maneja el presidente y va a nombrar 5 civiles para que hagan una veeduría. Eso no sirve, como ustedes saben, para nada. Y que la plata se puede utilizar para equilibrar la economía. Entonces, bueno, en conclusión, para mí, esta plata va a ir al gasto corriente. Con esta plata se va a pagar los sueldos de la burocracia. Esta plata no va a llegar a la víctima. No hay ni una sola parte donde me digan que algo de esto va a llegar a las familias que perdieron a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos. No, no hay ninguna parte que con esto voy a comprar respiradores, voy a traer tomógrafos, voy a traer test rápidos o test moleculares. Pues no. Te dicen ahí que se va a usar para algunas cosas, pero te ponen te dicen, mira, programas y proyectos de reactivación productiva. Bueno, entonces le doy esa plata al Ministerio de Producción y se fue, ¿no? A mí me preocupa o me decepciona muchísimo esto. Luego están los temas laborales, ¿ok? En los temas laborales, nuevamente, ¿qué hacen como estrategia? Te dicen, se pueden poner de mutuo acuerdo trabajadores y empleadores para modificar las condiciones de la relación laboral y preservar las fuentes de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Empleador, no puedes pagar la nómina, haz un acuerdo con los trabajadores. Di, mira, mientras estemos cerrados porque estamos en cuarentena, les voy a pagar el 60% de las remuneraciones.
Cuando se reactive la actividad de la empresa, les voy a devolver ese 40% que no les pagué en cuotas mensuales. Vamos a decirlo así. Vamos a suspender el horario de trabajo y esta empresa solo va a trabajar part-time. Y ese part-time va a ser en teletrabajo. Todo eso te permiten acordarlo, ¿no? Se tiene que informar a los trabajadores. Mientras yo no les esté pagando por completo a los trabajadores, no puedo cobrar utilidades como una especie de medida de compensación. Los acuerdos pueden ser impugnados, perfecto. Nuevamente aquí es, ¿qué pasa si no hay un acuerdo? ¿Qué pasa si no hay un acuerdo y el empleador no me paga completo? ¿Cómo yo tengo como trabajador la certeza de que me van a pagar lo otro? Porque en ninguna parte de la ley te permiten bajar el sueldo. Entonces, ahí me quedan muchas dudas en la parte laboral en torno a esto y tampoco se refieren específicamente a si la cuarentena, la que estamos viviendo, es causa para terminar la relación del trabajo bajo la causal de fuerza mayor o caso fortuito. Pues usted seguramente iba a hacer esas unas preguntas. Puede decir, doctor, ¿se puede acabar un contrato de trabajo aduciendo que esto del COVID y la cuarentena es una causa de fuerza mayor y caso fortuito? Yo ya les voy a anticipar la respuesta. La respuesta es no. La respuesta es solo en casos muy, muy especiales. Solo en casos donde realmente no se va a poder reactivar el trabajo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si el día de mañana el gobierno, como en Argentina, deciden no va a haber aeropuertos hasta octubre? No va a haber vuelos hasta octubre, que Argentina ya lo dispuso ayer. Significa que los empleados de las aerolíneas son 6, 7 meses que no van a poder trabajar. Significa que las aerolíneas pueden entonces decir, voy a terminar la relación de trabajo por causa mayor. No, no, porque se va a reactivar en algún momento. Para eso tienes la herramienta de hacer un acuerdo laboral en el que dices, miren, no va a haber vuelos 6 meses, hagamos un acuerdo que les pago el 40% del sueldo y luego cuando se reactive te pago. ¿En qué caso sí cabría la terminación de la relación de trabajo por causa mayor o fuerza fortuito que sea constitucionalmente aceptable? Cuando nunca más se va a poder reactivar ese trabajo. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. En el terremoto de Manabí, hubo un hotel que se cayó. Ese hotel tenía trabajadores. Ya no se va a poder volver al trabajo porque se cayó el hotel. Ahí opera la causal de fuerza mayor y se dice, no se va a volver a reactivar. No fue mi culpa como empleador que se haya caído el hotel. Fue un terremoto y no voy a poder reactivar el hotel porque se cayó. No va a haber un día en el que digo, ya retornamos al trabajo. Así de fuerte tiene que ser la causal para que pueda aplicar esto de la terminación por caso fortuito fuerza mayor. Hay aquí entonces también normas de reducción de la jornada de trabajo, que ya la ley lo permite y está bien. Habría que mirar, acá hay unos temas de que el empleador decide cuándo, si yo tengo vacaciones atrasadas, el empleador puede aplicarme estos días de la cuarentena, esas vacaciones. A mí esa parte me parece inconstitucional porque las vacaciones son un derecho y el trabajador parte del núcleo esencial del derecho de vacaciones es que yo escoja cuándo. Entonces a mí me parece que esa parte es inconstitucional. Hay otras partes de lo laboral que me parece que rozan lo constitucional, pero creo que lo podríamos aceptar. Esta parte de las vacaciones sí, yo pienso que es inconstitucional. Han aplicado aquí el seguro de desempleo, también unas nuevas normas. Bueno, que eso ya existía y no hacen mayor cambio. Y luego está, como última parte de la ley, esta parte del concordato, que son los acuerdos a los que yo puedo llegar como empresa como deudor para hacer una quiebra ordenada. Y el concordato no solamente significa quiebra ordenada, es decir, que yo hago un acuerdo frente a una autoridad para pagar a mis deudores, sino que la idea del concordato, como se aplica en Estados Unidos, es intentar hacer reflotar a la empresa. En el momento en que tú te pones de acuerdo con tus acreedores en el que voy a pagar esto, significa que la empresa va a seguir funcionando y en algún momento que ya pague a todos va a resurgir. Ese debería ser el espíritu. Yo veo esta norma un poco absurda porque, por ejemplo, te dicen que solamente cabe concordato si tienes de acuerdo con 100% de tus deudores. Ya, pues uno que no se ponga de acuerdo y ya no pude hacer el concordato. Se ponen también unas normas de que tú tienes que tener el 120% en patrimonio de lo que debes.
hay empresas, hay algunas actividades empresariales, como somos los servicios, por ejemplo, que no tenemos pues un gran patrimonio, pero tenemos por ejemplo, una empresa de abogados puede facturar mucho, pero puede ser que en activos no tengas mucho, porque tu negocio son servicios. Entonces, no se hace una diferenciación y nuevamente caemos en esa brecha constitucional de que metemos a todo el mundo como si fuéramos iguales y, por ende, una empresa de servicios probablemente no va a poder cumplir todas estas normas que se han previsto para el concordato, porque nosotros como empresas no tenemos un alto activo y podemos ahí, puede ser que esto no nos sirva para mucho. Pues bien, hasta ahí es la parte general que yo les quería exponer. Voy a terminar de dejar de hacer la pantalla. Hemos hablado de los temas laborales, hemos hablado de la parte de las medidas sociales, hemos hablado de la educación, de la salud, nos hemos fijado mucho en las contribuciones especiales, estos impuestos que han creado, y hemos hablado al final del concordato rápidamente porque no nos da mucho más del tiempo. Entonces, acá tengo muchísimas preguntas, no sé qué me planteas, Luciana, cómo hago la metodología para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente análisis. Ahora le haremos las preguntas que han mandado en el link. La primera pregunta es, ¿cómo se diferencia el principio de equidad con el de igualdad? Bueno, es que el principio de equidad acuérdense que estamos hablando del principio de equidad tributaria, ¿no? Es un principio 100% vinculado a lo tributario. El principio de equidad no es que se diferencia, sino que se deriva del principio general de igualdad constitucionalmente recogido. Es el principio de igualdad, es la madre y de ahí se deriva un hijo que es el principio de equidad tributaria, es decir, que se tome en cuenta igual entre los iguales también tributariamente. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿en base a qué parámetros se fija la base mínima para la contribución? En base a, como les decía, a lo que ganaste en el año 2018 y 2019, con hechos generadores pasados, lo cual justamente es una de mis críticas, que produce una inconstitucionalidad directa a plena vista y apenas lo lees. En caso de llegar a la conclusión de que esta ley no es la medida correcta para solucionar los problemas económicos, ¿qué opción recomendaría usted? Pues yo la opción que recomiendo es tener inventiva, llamar a mesas de expertos económicos y decir, mesas de expertos económicos, dame ideas. Hay muchas ideas que foros de economistas han planteado, como por ejemplo, elimina todos los empleados públicos que son de libre remoción, que ganan altísimo y que son simplemente asesores, que puedes tú eliminar esas partidas y puedes hacerte un ahorro. Elimina todas las contrataciones de publicidad de las empresas públicas. Ahí hay muchísimo dinero que se siguen gastando. Reduce o suspende el pago de un porcentaje de los sueldos de los empleados públicos. No digo que le rebajes, digo suspéndele, así como los privados están teniendo que hacer eso con sus empleados. ¿Por qué el Estado no lo hace ese esfuerzo? ¿Por qué solo se le cargan al sector privado? Entonces tú podrías decir, miren, empleados públicos, voy a pagarles el 70 o el 60% del salario mientras dure esta emergencia, y luego, a medida que el país se va recuperando, les voy devolviendo. ¿Por qué solo al empleado privado y no al empleado público? Te puedo dar muchísimas ideas, ¿no? Pues hay créditos especiales del Fondo Monetario, de la CAF, para la recuperación económica. Muchas otras formas que, si yo fuera diputado, yo se los dije en la Asamblea Nacional el día miércoles que me recibieron, yo les digo, miren, lo último que se me ocurriría a mí es crear impuestos en esta situación. Lo último. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional, un documento que se lo voy a compartir a Jorge para que se los distribuya, que analizan medidas que han tomado 102 países, ¿ok? Han analizado las medidas económicas frente al coronavirus que han tomado 102 países. Hay solo 2 países que se han ido por la línea de cargar impuestos: Hungría y nosotros, ¿no? Nos encanta
sobresalir. No, Hungría y Ecuador. El resto de países, ¿cuál es su estrategia económica? Reactivar la economía, es ayudar a las empresas. Argentina, por ejemplo, ¿qué ha decidido? Les voy a poner un ejemplo. Argentina decidió que las empresas solo se hagan cargo de un 30%, de un 40% de los salarios en estos meses y que el Estado va a asumir una parte de la carga laboral a través de unos bonos y bueno, el Estado te auxilia. El Estado argentino busca, y eso que es un gobierno de izquierda, está buscando que no quiebren las empresas. Está buscando de cómo te ayudo para tener liquidez y que no se caiga tu empresa. Entonces, es cuestión de ponerse a analizar qué medidas han tomado el resto de países para decir, mira, esto se podría hacer aquí, ¿no? Es inventiva. Oigan, cuando yo me lo comparecí ante la comisión que está tramitando la ley, es que salí más triste que antes de entrar por ver primero las capacidades. No primera vez que leían ese artículo de la Constitución, no tienen ningún tipo de idea, o sea, no tienen como iniciativas de, a ver, ¿qué más han visto ustedes? Nada. Solo están analizando lo que el presidente les ha propuesto. Entonces, hay miles de formas de encontrar ingresos, ¿no? Hay varios políticos que les han dicho qué más se puede hacer, ¿no? El último recurso en una situación como la que vivimos, que todos ustedes, a lo mejor no todos están trabajando, pero para los que tenemos una familia a nuestro cargo, es una situación impensable que nunca hemos vivido, no poder trabajar, que ninguno de tus clientes esté trabajando, ninguno de tus clientes te va a pagar porque no están trabajando, no, no se sabe cuánto dura esto. Entonces, es una incertidumbre tremenda y encima me dicen, tienes que pagar impuestos. Tienes que pagar impuestos que representan, en algunos casos de profesionales, $1,000 mensuales, ¿no? Es una cosa increíble. Sigue la siguiente. ¿Se podría delegar un porcentaje de lo que se reúna en la cuenta única para esta emergencia al Guayas? Es lo que yo estoy planteando. Como les dije, es increíble que no hayan tomado en cuenta algo, algún incentivo, alguna ayuda, alguna exoneración. Mira, por último, que no nos den nada, que no nos cobren los impuestos, que no nos den nada de ese fondo, no nos cobren los impuestos. ¿Por qué lo hicieron con Manabí? ¿Por qué lo hicieron con las provincias de la Sierra y no lo hacen con Guayas y Guayaquil? No, es una discriminación. En Guayaquil hay 8,000 muertos. 8,000. Yo no sé si ustedes dimensionan lo que significa eso. En Guayaquil, el promedio de personas muertas diarias era 30. Tuvimos días que tuvimos 900, 600, 800. Por eso colapsaron los hospitales, las funerarias, todo. Pero eso significa que hay 8,000 familias al menos que perdieron un familiar y que perdieron un ingreso, ¿no? Porque casi todas las personas que han fallecido están en el orden de los 40 años en adelante. Y hay muchas más muertes de hombres que de mujeres, ¿ok? Entonces, es fácil concluir que hay muchas familias afectadas económicamente, encima, no, tienes que pagar impuestos. No, absurdo. Siguiente pregunta. ¿Cree que el orden de prelación del pago de créditos está bien planteado? El orden de prelación de créditos, yo del análisis que hemos hecho con otras leyes de concordato en otros países, es una orden más o menos generalizado y común, ¿no? Creo que a lo mejor se podría hacer algún tipo de cambio en un orden específico, pero no me llamó la atención ni me parece común. ¿Qué solución le brindaría a las personas que ganan un sueldo menor al coste de una canasta básica? Bueno, ellos no deberían ser afectados porque el impuesto si ganan menor a sueldo de canasta básica, primero que es ilegal, tendrían que denunciar, o sea, no sé si se refieren a por menor al salario básico legal, es ilegal. Si están por debajo de la canasta familiar, ellos no deberían ser afectados porque hay una base en la tabla en el que si tú no ganas en un margen muy bajo, el impuesto es cero. El problema no solamente es eso, sino es que a esa persona que gana tan bajo,
no le están dando ningún tipo de ayuda o incentivo en una ciudad como la nuestra, en donde no hay comercio, no hay actividad. Entonces, esa persona que gana bajo probablemente está en un negocio que no está atendiendo y va a llegar un momento que no va a poder seguir. Miren ustedes que estamos llegando al mes de mayo, ¿no es cierto? Yo les doy firmado que en todo mayo Guayaquil se quede en cuarentena. Se los doy ahorita firmado. Entonces, significa que va a ser casi 2 meses y medio que la actividad comercial no se ha movido y yo no sé cuántos lo van a poder soportar y la ley no prevé nada para ayudar a esa situación. Y como última pregunta tenemos, ¿podría considerarse como una contribución confiscatoria, dado que no se determina qué es ingreso neto tomando la realidad de cada contribuyente? Más que eso, a ver, sí está explicado cómo se calcula. Yo más que eso creo que es inconstitucional en varias formas, porque primero, le estás cobrando el impuesto a grupos que son distintos. Uno. Dos, no has tenido ningún tipo de visión de diferenciar los grupos en torno a su capacidad contributiva. Es decir, por ejemplo, ¿es distinta las compañías que están en Quito, las que están en Guayaquil hoy en día, sí o no? Sí. Guayaquil está mucho más afectada y va a salir mucho más tarde. Yo les hago otra reflexión, por ejemplo, este impuesto no se debería cobrar a las personas mayores de 60 años. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que este impuesto no debería cobrarse a las personas mayores de 60 años? Porque esas personas no deberían salir a la calle en 90 días. ¿Por qué digo que no deben salir a la calle? Porque las estadísticas mundiales te dicen que las personas mayores de 60 años tienen el mayor índice de mortalidad de este virus. Entonces, ¿cómo no puedes al menos leer las revistas y los periódicos y darte cuenta que eso está sucediendo y entonces esas personas van a tener que tener una restricción especial, ¿no? De no salir y si todavía siguen trabajando, esas personas no van a poder trabajar y es un grupo que hay que diferenciarlos. Entonces, ahí están dadas las inconstitucionales y las afectaciones gravísimas en esta ley. No han tenido la visión real. Aquí hay grupos que claramente no pueden salir, no pueden trabajar. Hay grupos claramente afectados territorialmente. Guayaquil, Guayas, territorialmente afectados por edad, los mayores de 60 y por edad incluso los mayores de 60 hombres, más aún, altísima la tasa de mortalidad. Las mujeres, de acuerdo a unos estudios científicos, tienen más resistencia al virus que el hombre. Y se nota en las estadísticas, se nota mucho en las estadísticas. Entonces, creo que la ley tiene que ser corregida, pero no le tengo mucha esperanza de acuerdo a lo que vi que va a ser corregida. Supongo que va a salir así, supongo que nos golpearán. Ahí está, a mí me enfurece la discriminación que están teniendo con Guayas y Guayaquil, porque si por las manifestaciones de octubre les dieron un régimen especial a las provincias de la Sierra, ¿cómo no vas a darle algo especial a una ciudad que ha perdido 8,000 personas? 8,000 personas en un mes, ¿no? Eso es la cifra de muertes de todo un año, lo hemos tenido en un mes y no hayas hecho esa diferenciación. Lastima incluso, lastima. Sobre la creación del fideicomiso manejado por la sociedad civil, mencionado por el presidente en cadena nacional, ¿era esto constitucional? Hubo la duda si un privado podía manejar un fondo público. Yo no le veo ningún problema porque en realidad el privado se iba a convertir en una especie de funcionario público bajo la delegación del presidente, así como lo fue, ¿se acuerdan esa comisión de la verdad o esa comisión que escogió la Corte Constitucional, que eran privados? No ganaban sueldo, pero hubo un documento público en el cual les daba esa calidad de representantes del presidente y con eso yo creo que se solventaba eso. Pero ya no hay fideicomiso, como les dije. Ya esto va a llegar a una cuenta, esa cuenta la maneja el presidente y esa cuenta tiene un uso para varias cosas. O sea, eso va a terminar en sueldos de los burócratas. Muchas gracias, doctor. Quería pedirles algo, no sé si podemos poner las cámaras para tomar una foto para las redes sociales, si podemos un minuto poner las cámaras, los que puedan.
y tomamos alguna foto. No, Luciana, no sé si tú puedes ayudarme con la foto, no sé, no sé cómo tomo la foto en la pantalla de la computadora, del iPad sí sé. Entonces, si puedes ponerla, tomamos. Bien, Ok, hay uno con mascarilla. Mira, hay uno más cuidadoso que todos que está con mascarilla, que es Edwin Andrés, te felicito. Entonces, me ayudas, Doménica, y nos tomas foto y luego me la mandan. Yo también voy a tomar una foto aquí. ya, perfecto. Espero que les haya servido. Todas se están peinando, las mujeres. No pasa nada. Ok, gracias. 1, 2, 3. Les agradezco mucho. Espero que les haya servido la charla. Ha sido un gusto y estaré atento a cualquier otra que deseen tener. Muchas gracias a todos los presentes. Recordamos que durante esta semana vamos a seguir realizando varios foros y estén atentos a las redes sociales. Gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted.